Siempre pensé que el cumpleaños de una madre era esa oportunidad especial para que los hijos demostraran que, a pesar de la vida agitada, todavía recuerdan a quien los amó primero. Esperaba un abrazo sincero, quizás un pastel sencillo, y una mirada que dijera, gracias por nunca rendirte conmigo, mamá. Pero ese día, mi hija me recibió con una sonrisa que escondía veneno. Literalmente. Y si crees que esta historia termina con un pastel y una traición, espera a ver lo que ocurrió cuando cambié mi plato con el del hombre que me abandonó hace 20 años. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrí después, lo cambia todo. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan relatos reales como este, suscríbete para no perder el próximo capítulo. Me llamo Luz María Alvarado, tengo 70 años, y fui viuda por decisión, pero madre por insistencia. Financié la vida de mi hija con cada centavo que tenía. Y ese almuerzo fue la forma en que ella intentó devolverme todo, con un plato preparado para mi final. No sé si fue ingenuidad o puro cansancio emocional, pero acepté la invitación de Diana como quien acepta un vaso de agua en medio del desierto, aunque ya sabe que está contaminado. Habían pasado 6 meses desde la última vez que nos vimos. Y cuando digo vimos, me refiero a cruzarnos en una cafetería donde ella llegó tarde, se fue temprano y no me miró a los ojos ni una sola vez. Pero esta vez fue diferente. Me llamó. Me habló dulce. Me dijo que quería celebrar mi cumpleaños, que había preparado algo especial. Yo no sabía si llorar de emoción o de sospecha. Después de todo lo que pasó, ¿ahora me quería en su casa? Cuando llegué a su casa, esa misma casa que ayudé a pagar semilla por semilla con mi pensión, vendiendo joyas, negándome placeres sencillos por años, todo me pareció salido de una revista. Mesa larga, copas alineadas como en un banquete, flores frescas, platos que no se usan ni en Navidad. Me recibió con una sonrisa que me apretó el estómago. Porque no era la sonrisa de una hija emocionada. Era otra cosa. Como si me estuviera vendiendo algo, o peor, como si supiera algo que yo no sabía. Me abrazó sin apretar. Y yo, tonta, la abracé de vuelta, pensando que quizá, solo quizá, esto era un intento sincero de arreglar las cosas. Entré despacio, como cuando una ya no se siente bienvenida en ningún lado. Observé cada detalle, cada rincón. Todo brillaba más de lo normal. El comedor reluciente, la cocina oliendo a limpieza artificial, el pastel en el centro de la mesa con mi nombre escrito en letras cursivas doradas. Pensé, ¿desde cuándo Diana hace estas cosas? ¿En qué momento volvió a interesarse por lo que me gusta o no me gusta? Porque la verdad, ni siquiera sabía si seguía siendo alérgica a las nueces. Pero ahí estaba todo, perfecto, demasiado perfecto. Me senté en el sillón, fingiendo que me sentía en casa. Pero no. Esa ya no era mi casa. Nunca lo fue. No quise decir nada cuando vi que en la sala había cámaras pequeñas, de esas que uno apenas nota si no sabe buscarlas. Un celular puesto de forma estratégica en la repisa. ¿Grabando? ¿Para qué? No supe si era paranoia, pero sentí que toda la tarde tenía un guión que no me habían compartido. Me ofreció vino. Lo rechacé. Me ofreció sentarme a la mesa. Acepté. Y justo cuando iba a preguntarle algo sobre su esposo, ese hombre que apenas conocí en las fotos del Face, escuché una voz detrás de mí que me detuvo el corazón. Hola, Luz María. Qué gusto verte después de tanto tiempo. Me giré despacio. No por miedo, sino por dignidad. Y ahí estaba él. Helen. El hombre que me juró amor eterno y me dejó por una mujer 10 años menor. El que firmó los papeles del divorcio sin voltear a verme. El que no conocía ni la talla de zapato de su propia hija. Traía una copa en la mano y una camisa bien planchada, como si el tiempo no le hubiera hecho nada. Me sonrió como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera dejado sola criando a Diana, viendo cómo preguntaba cada noche por qué su papá no venía por ella. Diana quiso que viniera, quiere que volvamos a ser familia, me dijo, como si la palabra familia no le quedara enorme en la boca. Yo me quedé en silencio. Sentí una mezcla de náusea, rabia y tristeza que no supe cómo esconder. ¿Qué hacía ese hombre ahí? ¿Quién lo invitó? ¿Y por qué justo hoy, en mi cumpleaños, cuando lo único que quería era paz? Diana sonreía. Miraba a los dos como si estuviera orgullosa de su obra maestra. Y ahí entendí algo, no era una coincidencia.
Esto estaba planeado. Todo. Hasta el último centímetro de esa escena. No me levanté. No armé escándalo. Ya no tengo edad para eso. Pero por dentro, algo se rompió. Porque si hay algo peor que ser traicionada por un esposo, es ser traicionada por una hija. Y yo aún no sabía todo lo que me faltaba por descubrir. Lo que sí sentía era esa presión en el pecho que me decía: alerta. Aquí no estás segura. No sabía si era intuición o miedo, pero esa sensación no me soltó el resto de la tarde. Recordé entonces la última vez que Diana me dijo mamá con ternura. Fue hace años, cuando le ayudé a pagar su maestría. Se le llenaban los ojos de lágrimas y me decía que todo lo que era, me lo debía a mí. Yo le creí. Me sentí útil, amada, necesaria. Pero con los años, esa ternura se volvió frialdad. Cada vez me llamaba menos. Y cuando lo hacía, era para pedirme algo. Dinero, favores, ayuda con Emilia. Nunca para saber cómo estaba. Nunca para preguntarme si yo comía bien, si me sentía sola. Me convertí en una especie de cuenta bancaria con voz. Así que ahí estaba yo, sentada frente a ese pastel, rodeada de personas que alguna vez amé, sintiéndome más huérfana que nunca. Y mientras Diana decía cosas como mamá, hoy todo es para ti, yo no podía dejar de pensar en lo siguiente: ¿por qué ahora? ¿Por qué justo hoy? ¿Y por qué Julián? Había algo que no cuadraba. Algo más que nostalgia o remordimiento. Había una intención. Una jugada oculta que todavía no entendía. Pero mi cuerpo ya lo sabía. ¿Y saben qué es lo peor? Que a pesar de todo, parte de mí quería creerles. Quería pensar que quizás sí habían cambiado. Que a lo mejor esto era una reconciliación real, de esas que uno ve en las películas de la tarde. Porque por más decepciones que tenga encima, sigo siendo madre. Y las madres, por tontas o por valientes, siempre guardamos un pedacito de esperanza. Ese día no lloré. No hice escena. Pero tampoco sonreí. Me quedé callada, observando, registrando todo en mi memoria como si fuera una detective vieja, entrenada por la vida. Porque aprendí, a golpes, que quien calla, también se defiende. Y yo no iba a caer sin saber por qué. Ni por quién. No sé si fue el silencio o la forma en que Diana sostenía la copa con esos dedos tan delgados y nerviosos, pero algo en ese comedor me empezó a pesar como si el aire estuviera lleno de secretos. Me senté frente al plato con una delicadeza forzada, mientras todos buscaban su lugar, como si alguien les hubiera asignado un papel con antelación. El ambiente olía a perfume caro, a mentira envuelta en papel regalo. Nadie decía lo que realmente pensaba. Julián, por ejemplo, se reía demasiado fuerte. Diana servía como anfitriona perfecta, pero evitaba mi mirada. Y yo, pues yo trataba de no atragantarme con mis sospechas. La comida llegó en charolas de plata, como si fuera la cena de Navidad en una película, y no un cumpleaños de una mujer que ha vivido de sopas de sobre durante años para pagarle la universidad a su hija. Me sirvieron una crema tibia, un pollo relleno con frutos secos y puré decorado como si estuviera en un restaurante fino. Pero a mí lo que me incomodaba no era la comida. Era el guión. Nadie hablaba con naturalidad. Las frases eran como líneas ensayadas. Cada gesto de Diana tenía esa perfección que da el miedo a que algo salga mal. Y mientras más me esforzaba por disfrutar, más sentía que algo estaba a punto de estallar. Lo más curioso fue notar que no había más invitados. Ni amigos de la familia, ni vecinos, ni siquiera Emilia, mi nieta. Una comida de cumpleaños íntima, me dijeron. Pero en esta familia lo íntimo siempre escondía algo turbio. Julián preguntaba por mis plantas, como si le importaran. Diana reía por todo, pero se le tensaba la mandíbula cada vez que yo no respondía como ella esperaba. La mesa estaba perfecta, sí, pero el ambiente era espeso como lodo. Y cuando vi que en una repisa había un celular acomodado de forma muy precisa, pantalla hacia nosotros, como si estuviera grabando, entendí que no era la única siendo observada. Quise levantarme, irme, pero algo me dijo: quédate y mira. Y me quedé, con los ojos bien abiertos. Porque ya no era cuestión de confianza, sino de saber hasta dónde podían llegar. Diana trajo el pastel con una sonrisa tan plástica que me dio escalofrío. Era grande, de chocolate oscuro, mi favorito de toda la vida. Llevaba mi nombre escrito en letras blancas, y justo en el centro tenía una sola vela encendida.
Una sola. Como si ese fuego mínimo fuera suficiente para iluminar todo lo que había quedado en la sombra entre nosotras. Colocó el pastel frente a mí. Con precisión. Demasiada. Y ahí fue cuando todo dejó de parecer un gesto de cariño. Porque el plato no fue puesto cerca, sino exactamente frente a mi lugar. Las manos de Diana temblaban apenas. Julián la miró como esperando su señal. Y esa vela, esa maldita vela solitaria brillando en medio del silencio, me hizo sentir como si estuviera en un altar, no en una fiesta. Me dieron ganas de apagarla con un soplido fuerte, de levantarme y gritar, ya basta con la actuación. Pero no lo hice. Me quedé viendo. Me quedé esperando. Los minutos se estiraron como goma vieja. Nadie hablaba. Diana sirvió un pedazo del pastel, justo del lado donde la vela había dejado su sombra. Lo puso en un plato blanco, sin florituras, sin adornos. Lo miró un segundo de más, y después lo colocó frente a mí, con una suavidad extraña. Como si ese plato pesara más que los otros. Julián levantó su copa y dijo, por la familia, por los nuevos comienzos. Yo quise responder, pero la garganta se me cerró. Miré el plato. Miré a mi hija. Y algo me gritó desde adentro, no comas. No todavía. Me fijé entonces en un detalle que me congeló el alma. Diana no había probado bocado del pastel. Tampoco Julián. Solo yo tenía un plato servido. Solo a mí me lo habían puesto. ¿Era un gesto de honor? ¿O una señal? Recordé tantos años haciendo sacrificios por ella. Recordé cuando vendí mi anillo de bodas para pagar su inscripción a la universidad. Recordé los gracias que con el tiempo se fueron volviendo es tu obligación. Y pensé, ¿qué clase de hija necesita planear tanto para dar un trozo de pastel a su madre? El celular seguía grabando. Estoy segura. Cada vez más segura. Empezaba a sentirme parte de un experimento, no de una celebración. Julián levantó su copa de nuevo, buscando forzar un brindis. Vamos, Luz María, que hoy es tu día, dijo. Y Diana por fin habló, queremos que todo vuelva a estar bien entre nosotros. Esa frase me atravesó como cuchillo. ¿Volver a estar bien? ¿Cuándo estuvo bien algo entre nosotros, después de que ella eligió creerle a su padre en lugar de a mí? Tomé la copa. No para brindar, sino para ganar tiempo. Y ahí, en ese instante suspendido, cuando las luces parecían demasiado brillantes y los rostros demasiado sonrientes, supe que estaba sola en esa mesa. Sola entre dos personas que me conocían tanto, que sabían perfectamente cómo destruirme. A veces, uno no necesita pruebas. A veces, el cuerpo sabe. Y el mío me gritaba que no diera ese primer bocado. Que no dejara que esa vela fuera la última luz en mis ojos. Pero no dije nada. Solo asentí. Sonreí. Fingí. Y dejé que sirvieran las copas. Porque si iban a actuar, yo también iba a aprender a actuar. Como madre, como mujer, como sobreviviente. Porque si algo he aprendido en esta vida, es que la traición no siempre grita. A veces, la traición te sirve pastel con sonrisa. Siempre pensé que los papeles no importaban cuando uno tiene amor. Que una madre no necesita protegerse de su hija con contratos o cláusulas legales, porque el amor se da por hecho. Por eso, cuando Diana me llevó a firmar ese documento por seguridad, no dudé. Me dijo que era por si algún día me pasaba algo. Un simple trámite para que ella pudiera tomar decisiones médicas, administrativas, esas cosas que uno evita pensar a los 70 años. Yo lo firmé sin leerlo. Porque era mi hija. Porque era sangre de mi sangre. Y porque, aunque me dolía, aún creía en ella. Lo recordé ahí, sentada frente al pastel intacto, con ese silencio incómodo flotando entre nosotros. Recordé ese día en la notaría, cuando ella me tomó del brazo con ternura fingida y me dijo, es solo por si te llegas a poner mal, mamá. Yo no haría nada sin preguntarte antes. Claro que no. Claro que sí. ¿Qué madre espera que su hija la vea como una carga, un trámite, un obstáculo a sortear? Yo solo quería asegurarme de que, si algún día me quedaba sin fuerzas, alguien me cuidara con amor. Y firmé. Firmé esa maldita autorización que le dio poder total sobre mi salud, mis cuentas, mi casa y mi vida. A partir de ese día, todo cambió. Empezó a tomar decisiones sin consultarme.
Vendió muebles de mi casa porque ya estaban viejos. Canceló mi seguro de gastos mayores porque era muy caro. Y cuando le pedí explicaciones, me dijo que era por mi bien. Que a veces yo ya no pensaba claro. ¿Cómo que no pensaba claro? Solo porque me olvidaba del día de la semana o repetía una historia 2 veces. No era demencia, era cansancio. Era soledad. Era tristeza. Pero claro, para ella era más fácil pensar que yo ya no estaba en condiciones de decidir por mí. Volví a mirar sus ojos esa tarde del pastel. Y vi lo mismo que vi aquel día frente al escritorio del notario, una calma que no era de amor, sino de estrategia. Porque para Diana, todo en esta vida se convirtió en una jugada. El afecto era una moneda, y yo ya no era una madre, era un activo. Un bien a administrar. Me dolía pensar eso. Me dolía y me daba vergüenza. Porque yo la crié con tanto amor, con tanto esfuerzo, creyendo que sería diferente. Pero la ambición puede disfrazarse de cariño, y yo tardé mucho en darme cuenta. Julián, por su parte, había reaparecido en los últimos meses. Primero con mensajes ocasionales. Luego con llamadas. Decía que quería recuperar a su hija, que se sentía culpable por el abandono. Y yo, como tonta, pensé que quizá quería enmendar el pasado. Pero no. Todo fue parte del plan. Porque justo después de firmar el documento con Diana, empecé a ver movimientos en mis cuentas que no recordaba haber autorizado. Cambios de beneficiarios, traspasos, compras que jamás hice. Cuando pregunté, me dijeron que Diana y Julián tenían poder conjunto. Poder conjunto. Como si yo ya no existiera. Esa palabra me ardía como sal en la herida. Incapacidad. Así me habían declarado, sin yo saberlo. Un médico amigo de Julián firmó un diagnóstico falso. Lo supe mucho después, cuando un abogado que había sido alumno mío me ayudó a revisar los papeles. Todo estaba armado. Desde hacía meses. Y ese almuerzo, ese pastel, era solo la cereza podrida sobre una torta de mentiras que venía cocinándose en silencio. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero los hechos estaban ahí. La traición más grande venía de la persona que yo había cuidado con el alma. Mientras Julián se servía más vino y Diana fingía cortarse una porción de pastel que nunca llegó a comer, yo los miraba con otra luz. No eran mi familia. Eran mis enemigos sentados a mi mesa. Y lo peor, yo misma los había invitado. Era como si hubiera cavado mi propia tumba, con cariño, con ilusión, y les hubiera dado la pala para que terminaran el trabajo. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era de rabia, de indignación, de no saber si gritar o reírme por haber sido tan ciega. Entonces lo escuché. Julián se acercó a Diana, pensó que no lo oía. Pero sí, le susurró, después de hoy, todo será nuestro. Confía. Esa frase fue como un disparo en el pecho. Quise levantarme y tirarle la copa en la cara. Pero no. Me quedé quieta. Porque comprendí que había algo que ellos no sabían. Yo también estaba despierta. Yo también podía jugar. Y si me querían débil, me iban a encontrar despierta, lista y sin miedo. Porque a mí nadie me quita lo que he construido con mis manos. Mucho menos con un papel y una trampa. Seguí mirando el plato. El pastel seguía ahí, intacto, esperándome. Como si de mí dependiera que el guión se cumpliera. Pero ya no iba a hacerlo. No iba a darles ese gusto. Yo también sabía actuar. Y por dentro, mientras fingía una sonrisa, comencé a planear. Porque el amor puede volverse coraje. Y el coraje puede ser el inicio de la justicia. Dicen que a veces basta con mover una pieza para que todo un tablero se derrumbe. Yo no tenía un plan. No tenía un abogado esperando fuera de la casa, ni cámaras ocultas, ni testigos secretos. Lo único que tenía era mi intuición y mi dignidad herida. Y eso, créeme, a cierta edad vale más que cualquier notario. Sentada ahí, viendo cómo Diana me observaba de reojo mientras fingía servirse un pedazo de pastel que no iba a probar, sentí algo dentro de mí activarse. Fue como si mi cuerpo me dijera, no comas, no confíes, no cedas. Y le hice caso. El pastel seguía frente a mí. Era hermoso, lo reconozco. De esos que uno ve en vitrinas de reposterías caras y piensa,
Algún día me daré ese gusto. Pues ese día había llegado, solo que no por gusto, sino por trampa. Lo miré despacio, fingiendo interés, como si aún dudara si probarlo o no. Pero mis ojos estaban en otra cosa. Observaban la dirección de las miradas, los gestos de Julián, el sudor que empezaba a marcar la línea de su frente. Diana intentaba mantener la compostura, pero se le notaba el temblor en la mano cada vez que se tocaba el cuello. Tomé el tenedor con calma, como si fuera a dar el primer bocado. Pero en lugar de eso, lo usé para girar el plato apenas unos centímetros. No lo hice por impulso. Lo hice con una claridad que me sorprendió. No sé si fue instinto, desesperación o simplemente la certeza de que no podía confiar en lo que estaba frente a mí. Miré a Julián. Él levantó su copa, nervioso. Miré a Diana. Me sonrió. Pero sus ojos estaban midiendo cada milímetro de mi reacción. Y entonces lo decidí. Sin decir una palabra, mientras todos hablaban del clima y del vino, intercambié mi plato con el de Julián. Lo hice tan lento, tan natural, que ni siquiera lo notaron. O tal vez sí, pero ya era tarde. Y mientras el brindis se alzaba, por la familia. Yo también levanté mi copa. Pero no por la familia. Por la verdad. Por el coraje. Por todas las veces que me callé por no hacerle daño a mi hija. Por todas las noches que lloré en silencio preguntándome dónde me había equivocado. Esa copa la levanté por mí. Porque una madre puede perdonar 1000 cosas, pero también puede cansarse. Julián fue el primero en probar el pastel. Lo vi cortar el pedazo con cierto apuro. ¿Estaba hambriento o nervioso? No lo sé. Se metió un bocado generoso a la boca, mientras Diana lo miraba de reojo. Yo solo observaba. Fingí cortar el mío. Pero no comí. No iba a hacerlo. Esperé. 1 minuto. 2. Y entonces, pasó. Al principio fue sutil. Un gesto leve de incomodidad. Como si algo se le hubiera atorado en la garganta. Luego vino la tos. Una tos seca, insistente. Julián intentó disimular. Bebió un sorbo de vino. Pero su rostro ya había cambiado. Diana lo notó. Se tensó. Se acercó. Le preguntó si estaba bien. Él asintió, pero el sudor ya le perlaba la frente. Se llevó la mano al pecho. Respiró hondo. Y entonces, frente a todos, frente a mí, empezó a perder la coordinación. La copa cayó. El silencio fue total. Yo no dije nada. Solo lo miré. Vi cómo Diana intentaba sostenerlo, cómo buscaba su celular, no para grabar esta vez, sino para llamar ayuda, como su rostro de mujer en control se rompía en 1000 pedazos. Todo en segundos. Todo por un plato. Por un simple, pequeño cambio de plato. Y mientras el caos se instalaba, mientras los gritos llenaban la casa que construí con mi esfuerzo, yo permanecí sentada. Seria. Firme. Como una madre que ya no va a permitir ni una mentira más. No hubo necesidad de explicaciones. Yo ya lo sabía. Ellos también. Diana me miró como si de pronto entendiera todo. Como si se diera cuenta de que yo no era tan ingenua como pensaba. Me temblaban un poco las manos, no por miedo, sino por la adrenalina de haberme salvado sola. Porque eso fue lo que hice, me salvé. Nadie llegó a advertirme. Nadie tocó a mi puerta con pruebas. Nadie me rescató. Me rescaté yo. Y eso me cambió para siempre. El cuerpo de Julián se doblaba sobre la silla. No se desmayó, pero claramente algo le afectaba. Diana gritaba su nombre. Buscaba agua, buscaba su bolso, no sabía qué hacer. Y yo por fin tenía el control de algo. Sentí una extraña calma, como si mi corazón, después de años de golpes, latiera por fin en paz. No porque lo que estaba viendo fuera fácil, sino porque por primera vez, yo había elegido no ser la víctima. Y ahí, mientras veía a mi exesposo luchar por mantenerse en pie y a mi hija perder la compostura por completo, entendí algo que me dolió y me liberó al mismo tiempo. Mi familia había dejado de ser mi hogar. Ya no eran parte de mí. Yo los había amado con todo, y ellos me habían devuelto una trampa. Pero ahora las cartas estaban sobre la mesa. Y ellos, por fin, estaban expuestos. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debería desconfiar de su propia hija? ¿Y tú?
¿Qué habrías hecho en mi lugar? El cuerpo de Julián resbalaba en la silla como si algo dentro de él se estuviera apagando por partes. Lo vi aferrarse al borde de la mesa, con los dedos crispados, los ojos entrecerrados, y un quejido sordo que no quería convertirse en grito. Diana, al verlo así, soltó el control. Ya no era la hija perfecta ni la mujer elegante. Era una hija asustada. O tal vez una cómplice desesperada. Gritaba su nombre como si eso bastara para despertarlo del trance en el que caía. Papá. Julián, dime algo. El celular, el mismo que había estado grabando toda la escena desde que llegué, cayó al suelo. No sé si se rompió, pero ya no importaba. Yo no me levanté. No me moví. Me quedé sentada, con las manos sobre el regazo, mirando cómo la estructura impecable que ellos mismos habían montado empezaba a colapsar frente a mis ojos. Y lo más duro no fue ver a Julián sufriendo. Lo más duro fue ver a Diana completamente desnuda de mentiras. Sin guiones. Sin ensayos. Sin el disfraz de hija amorosa. Por primera vez en mucho tiempo, la vi como realmente era. Una mujer capaz de usar a su propia madre como escalón para conseguir lo que quería. Y ahora, atrapada en su propio juego. Diana corrió hacia la cocina, buscando agua, buscando algo, tal vez esperando revertir lo que ya estaba hecho. Pero el daño no era físico. Era moral. Era invisible, profundo y absoluto. Porque ya no había vuelta atrás. Ya no podía decir que todo era un malentendido. Ya no podía convencerme con su voz dulce ni con sus falsas lágrimas. Ella sabía lo que estaba haciendo. Y al ver a Julián caer, comprendió que algo había salido mal. Muy mal. Y ese algo era yo. Me acerqué entonces, no por compasión, sino por dignidad. Quería que me mirara. Que viera lo que su madre era capaz de hacer cuando la empujaban al borde del abismo. Me agaché despacio. Recogí el celular del suelo. Estaba aún grabando. No lo apagué. Lo puse sobre la mesa, apuntando hacia ellos. Creo que sirvieron el pedazo equivocado, dije, con una calma que ni yo misma reconocí. Diana se congeló. Me miró como si de pronto todo su mundo se hubiera volteado. Y sí, se volteó. Porque yo lo volteé. Ella quiso hablar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no sé si de susto o de culpa. Pero lo intentó. Mamá, no es lo que crees. Esa frase. La misma que escuché tantas veces cuando era niña y me mentían en la escuela. La misma que Julián usó cuando se fue con otra. La misma que ella había aprendido a decir cuando la verdad ya no se podía esconder. Pero esta vez no me iba a detener. Esta vez yo tenía pruebas. Saqué de mi bolso una carpeta. Fina, roja, con mi nombre en letra dorada. La puse sobre la mesa, con fuerza. Y la abrí. Dentro estaban los correos. Sí, los correos que Diana había enviado a Julián semanas antes. También los extractos bancarios, las transferencias, los movimientos sospechosos. Incluso un recibo de farmacia con mi nombre, donde compraban un sedante que jamás tomé. Todo, absolutamente todo, estaba ahí. Firmado, sellado, fechado. Nadie podía negarlo. Nadie podía cambiarlo. Porque yo, en silencio, había empezado a documentar todo desde hacía meses. Por instinto, por miedo, por amor propio. Diana se quedó sin palabras. Su cara perdió color. Julián apenas y podía sostener la cabeza. Lo vi con la boca entreabierta, los ojos vidriosos, como si estuviera entendiendo, demasiado tarde, que había jugado con la mujer equivocada. Quise sentir pena. No pude. Porque no estaban viendo a una viejita vulnerable. Estaban viendo a una madre que se cansó de callar. A una mujer que decidió no morir sin antes recuperar su voz. Y esa voz, esa tarde, sonó clara, fuerte y firme. Me enderecé. Cerré la carpeta y la puse de nuevo en mi bolso. No tenía que gritar. No tenía que amenazar. Ya todo estaba dicho. El caos se instaló en la casa. Llegaron paramédicos. Diana balbuceaba explicaciones imposibles. Nadie le creía. La cara de los socorristas decía todo. Julián fue llevado en camilla. No perdí el tiempo preguntando si estaría bien. Porque lo único que quería saber era si por fin habían entendido el daño que me hicieron. Aunque fuera solo por un segundo.
Nadie me tocó. Nadie me detuvo. Caminé por la sala como si por fin me perteneciera de nuevo. Toqué los muebles. Observé los cuadros. Vi mi rostro en uno de ellos, de cuando Diana era niña. Y me pregunté, ¿en qué momento dejamos de vernos con amor? ¿Cuándo fue que el dinero se volvió más importante que la verdad? ¿Cuándo la herencia se volvió más valiosa que la presencia? No lo sé. Pero esa tarde, entre pasteles, papeles y paramédicos, entendí que algo en mí también se había roto. Para siempre. Y no me arrepiento. Porque no fui yo quien destruyó esta familia. Ellos lo hicieron. Con sus decisiones. Con sus trampas. Yo solo les puse un espejo enfrente. Y les dejé ver lo que eran. Ojalá algún día tengan el valor de mirarse sin bajar la cabeza. A veces me pregunto cuántas cosas he callado en mi vida por evitar una pelea, por no romper la ilusión, por proteger a quienes amo incluso de sus propios errores. Y me da tristeza. No por lo que perdí, sino por lo que ellos jamás valoraron. Porque uno guarda silencio pensando que el amor se va a notar, que el sacrificio va a hablar por sí solo. Pero no. El silencio, con el tiempo, se vuelve invisible. Y una madre invisible es lo más cruel que puede existir. Yo me volví eso, una mujer que tragaba su dolor con tal de no hacerle daño a su hija. Cuando Julián se fue, y no hablo de una pelea, hablo de que un día simplemente dejó de llegar, yo lo encubrí. Diana tenía apenas 9 años y todavía dormía con su osito. Preguntaba por él todos los días. Me partía el alma. Pero yo inventaba cuentos. Que su papá estaba de viaje, que tenía mucho trabajo, que pronto volvería. Jamás le dije que se había ido con otra. Que había preferido una vida nueva, una casa nueva, y una mujer nueva, sin el peso de una hija ni la rutina de una esposa. Me tragué esa verdad como veneno. Porque no quería que lo odiara. Crecí escuchando que los hijos no deben cargar con los errores de sus padres. Y lo intenté. Me partí en mil para ser madre y padre. Me disfrazaba de fuerte cuando quería llorar. Vendí mi anillo de compromiso para pagar su secundaria. Trabajaba horas extras, daba clases particulares los fines de semana, y aún así le horneaba su pastel de cumpleaños cada año, aunque fuera con lo poco que había en casa. Diana no lo sabía. Y quizá nunca lo sabrá. Porque uno no anda contando sus sacrificios, hasta que ya no puede más. Callé también cuando ella empezó a idealizar a Julián. Cuando, de adolescente, empezó a buscarlo por su cuenta, a decirme que tal vez yo lo había alejado, que seguramente él tenía sus razones. ¿Y sabes qué hice? Le dije que sí, que quizás yo había sido muy dura, que no supe entenderlo. Me culpé a mí misma para no romperle la imagen del padre ausente. Me dije, más vale que crea que tú lo alejaste a que sienta que él la abandonó. Y me lo creí. Me lo repetí tantas veces, que empecé a dudar de mis propios recuerdos. Con el tiempo, Diana se fue alejando. Ya no me preguntaba nada. Ya no me contaba nada. Y yo, en lugar de exigirle, le seguía dando dinero, tiempo, apoyo, consejos que no escuchaba. Ella creía que el mundo le debía algo, y yo permití que pensara eso. Porque cada vez que intentaba ponerle límites, me respondía con distancia. Y yo prefería su indiferencia antes que su odio. ¡Qué ironía! Hice tanto por no perderla, que al final la perdí igual. Solo que en silencio. Sin reclamos. Sin ruido. Recuerdo una vez, cuando ella ya vivía con su esposo, que me pidió dinero para comprar una lavadora. Me dijo que era urgente. Le transferí lo último que tenía, sin preguntar. A la semana, vi fotos en redes de unas vacaciones en Tulum. No dije nada. Ni siquiera cuando la lavadora nunca apareció. Me tragué el coraje. Porque pensé, tal vez lo necesita para sentirse feliz. Tal vez está pasando por algo y no quiere decírmelo. Siempre justificándola. Siempre buscando una razón para no enfrentar la verdad. También callé cuando supe que ella y Julián se estaban viendo de nuevo. Me dolió. No por celos, sino porque nunca me lo dijo. Me enteré por terceros. Por una vecina, por una casualidad. Y lo acepté. Pensé, si ella lo necesita en su vida, yo no voy a impedirlo. Pero lo que nunca imaginé fue que ese vínculo que reconstruyeron
se volvería una alianza contra mí. Que el hombre que me dejó y la hija que crié con tanto amor serían capaces de tramar juntos una traición tan baja. Porque una cosa es el olvido, y otra es el cálculo frío. Y aún así, aún después de todo lo que he vivido, me sigo preguntando en qué fallé. ¿Fui demasiado blanda? ¿Demasiado protectora? ¿Debí haberle mostrado desde el inicio quién era su padre? ¿Debí haberme hecho respetar más? No tengo respuestas. Solo tengo este silencio que cargué por años y que ahora por fin estoy dejando salir. Porque ya no me da miedo hablar. Ya no me avergüenza contar lo que sufrí. Al contrario, me alivia, me libera, me recuerda que soy humana, no un mueble que se usa y se olvida. Y me duele más porque yo no tuve una madre así. Mi madre era dura. Nunca decía te quiero, nunca me abrazó sin razón. Yo prometí ser diferente. Quería que Diana se sintiera amada, contenida, acompañada. Quería romper el ciclo. Pero creo que en mi intento por darlo todo, no enseñé a valorar nada. Y eso, también me lo callé. Porque aceptar que una hija no te ama como esperas, es como morir un poquito en vida. Pero una ya no puede seguir muriendo por dentro sin hacer nada. Por eso ese día, cuando saqué la carpeta con los papeles, no solo estaba mostrando pruebas. Estaba rompiendo mi propio silencio. Estaba diciéndole a Diana, yo también sé contar lo que vi. No para castigarla, sino para que, aunque sea por una vez en la vida, me vea completa. Con mis errores, sí, pero también con mi dolor. Con mis límites. Con mi voz. Porque yo también merezco ser escuchada. Aunque sea tarde. Aunque ya no quede nadie para pedirme perdón. La casa estaba hecha un caos. El personal médico entrando y saliendo, Diana descompuesta intentando dar órdenes que nadie escuchaba, y yo, parada en medio del comedor, sintiendo que acababa de sobrevivir a un naufragio. Y justo cuando pensaba que no podía venir nada más, apareció ella. Mi Emilia. Mi niña. La única que, sin saberlo, sostenía todavía lo que quedaba de mi corazón. Venía bajando las escaleras en pijama, descalza, con los ojos hinchados de sueño y un peluche en la mano. Se detuvo al ver la escena. Y me buscó a mí. No a su mamá. A mí. La reconocí al instante, ese gesto de angustia que no sabe a quién acudir, esa mirada que quiere respuestas pero tiene miedo de hacer preguntas. Me acerqué despacio, con un nudo en la garganta. Ella no debía estar ahí. Nadie le explicó nada. Nadie pensó en ella. Diana, tan ocupada controlando su teatro, se le olvidó lo más importante, que tenía una hija. Una niña que ya había visto demasiado. Me arrodillé frente a Emilia. Le tomé la mano. Estaba helada. Y temblaba. Como yo, pero por dentro. ¿Qué está pasando, abuela?, me dijo en voz baja, como si temiera que la verdad fuera más fea que lo que imaginaba. Esa pregunta me atravesó. Porque no supe qué decirle. ¿Cómo se le explica a una niña que su mamá y su abuelo intentaron lastimar a la única persona que siempre estuvo ahí para ella? ¿Cómo se le arranca la venda de los ojos sin destruirle el alma? No pude. Solo la abracé. La apreté contra mi pecho como cuando era chiquita y se caía y venía corriendo a mis brazos. Le dije que todo iba a estar bien. Que no se preocupara. Que yo estaba ahí. Mentí un poco, sí. Pero esta vez, mentí por amor. Para protegerla. Para no hacerla pedazos. La llevé a la cocina, lejos del escándalo. Le calenté leche como cuando se quedaba a dormir en mi casa. Le puse una cobija sobre los hombros. Me senté a su lado. Y la dejé hablar. Me contó que había escuchado gritos. Que vio a su mamá llorar. Que su abuelo se cayó. Que nadie le decía nada. Que tenía miedo. Que no entendía por qué todo estaba tan raro. Quería saber si yo estaba enojada. Si me iba a ir. Si ella había hecho algo mal. Me rompí por dentro. Porque ninguna niña debería cargar con las culpas de los adultos. Quise decirle tantas cosas. Que no era su culpa. Que no me iba a ir. Que siempre iba a estar para ella. Pero también quise gritar. Quise decirle que su madre me había destrozado. Que ese hombre al que ahora llamaba abuelo había abandonado a su mamá cuando era chiquita y que ahora querían hacerme lo mismo. Pero no lo hice. Porque el rencor no educa.
El odio no consuela. Y yo no quería heredarle a Emilia mi dolor. Solo quería que supiera que, en medio del desastre, todavía tenía a alguien que la amaba sin condiciones. Entonces me miró a los ojos, fijamente, como si supiera más de lo que decía, y me preguntó, muy seria: ¿te lastimaron, abuela? No supe qué contestar. Tragué saliva. Sentí que el pecho me ardía, y le respondí lo único que pude: estoy bien porque tú estás aquí. Me abrazó fuerte, y lloró, no como niña asustada, sino como alma que ya intuye las fracturas del mundo adulto. Me sentí tan impotente, tan agradecida, tan culpable de que ella, tan pequeña, estuviera envuelta en una red de mentiras que no pidió. Ese día decidí algo: que, pasara lo que pasara, yo no iba a soltarla. Que, aunque su madre me negara, aunque la familia se quebrara, aunque me quedara sola en el mundo, Emilia iba a tener a su abuela. Y no solo como consuelo, sino como refugio, como verdad, como hogar. Porque ya no confiaba en nada. Solo en ella. Solo en esa niña que me miraba como si yo todavía fuera alguien valioso. Alguien digno de amor. La llevé de vuelta a su cuarto. La arropé. Le canté bajito la misma canción que le cantaba a Diana cuando era chiquita. Me pidió que no me fuera. Me acosté a su lado. Y así, entre suspiros entrecortados, se quedó dormida. Yo no. Yo pasé la noche despierta, con los ojos clavados en el techo, preguntándome en qué momento perdimos el rumbo, y si todavía era posible encontrar el camino de regreso. No a lo que fuimos, sino a algo nuevo, algo real. Al día siguiente, aún con el corazón hecho trizas y las ojeras marcadas por no haber dormido ni un minuto, tomé una decisión que me cambió por dentro. Ya no podía seguir jugando a que todo era un malentendido. Ya no podía quedarme esperando disculpas que nunca iban a llegar. Era hora de actuar. De dejar de ser la mamá buena que todo lo soporta y empezar a ser la mujer que no deja que la pasen por encima. Llamé a Martín, un exalumno mío que ahora era abogado. Me atendió con la misma voz cálida que tenía cuando tenía 10 años y me decía: gracias por creer en mí, maestra. Nos reunimos en su oficina. Pequeña pero digna. Llena de libros y con olor a café viejo. Le conté todo. Desde la firma del poder legal hasta el intento de envenenamiento. Martín no me interrumpió. Solo tomaba notas y me miraba con unos ojos entre asombrados y heridos. Me dijo que lo que habían hecho no solo era inmoral, era ilegal. Que había suficiente material para denunciar por falsificación, abuso de confianza, tentativa de homicidio, fraude patrimonial y vaya a saber cuántas cosas más. Yo solo lo miraba. Sin lágrimas. Sin rabia. Ya había llorado todo. Le entregué la carpeta con los documentos. Los imprimí yo misma. No porque desconfíe, sino porque necesitaba tocar con mis manos la prueba de que no estaba loca. Que todo eso sí había pasado. Que no me lo imaginé. Que no fue una exageración. Me explicó los pasos a seguir, los riesgos, los tiempos. Pero yo ya no pensaba en el proceso. Pensaba en mí. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión sin pedir permiso, sin sentir culpa, sin preguntar: ¿te parece bien, hija? Lo primero fue anular el fideicomiso. Esa figura legal que yo misma había creado para proteger mi patrimonio, y que terminó siendo la llave con la que me robaron todo. Martín me hizo firmar los documentos para dejarlos sin efecto. En cuestión de minutos, la casa, las cuentas, los autos, todo volvió a estar bajo mi control. Me temblaban un poco las manos. No por duda. Por la fuerza que sentía regresar. Esa fuerza que una va perdiendo cuando confía en las personas equivocadas. Ese poder interior que te dicen que las madres no deben usar, porque una madre siempre perdona. También revocamos el poder legal que le había dado a Diana y Julián. Martín lo dejó clarísimo: desde este momento, nadie puede tomar decisiones en tu nombre. Respiré hondo. Me sentí ligera, como si al fin me hubieran quitado una cadena del cuello. Porque sí, eran papeles. Pero esos papeles me habían convertido en prisionera de una hija que ya no era hija, sino heredera desesperada por cobrar en vida lo que aún no le correspondía. Cuando salí de esa oficina, no era la misma mujer que había entrado. Seguía siendo madre, sí,
Pero ahora era una madre que también sabía protegerse. Una mujer que no iba a permitir que le volvieran a robar ni un segundo más de dignidad. Caminé por la calle con la frente en alto, como quien acaba de firmar su libertad. La gente pasaba a mi lado sin saber lo que había vivido, sin imaginar que esa viejita con paso lento acababa de recuperar su vida, su historia, su voz. Volví a casa, la mía, y preparé café. Me senté en el sillón con los documentos sobre la mesa y me permití sonreír. Por mí, por todo lo que me callé, por todo lo que sobreviví, y porque, aunque me quedara sola en el mundo, al menos ahora sabía que no me quedaría sin alma. Y cuando una mujer recupera su alma, ya no hay mentira que la domine. Ni hija, ni marido, ni pasado. Esa tarde, Diana me escribió un mensaje seco. ¿Podemos hablar? No respondí. No todavía. Porque ahora las conversaciones no se dan cuando ella quiere, sino cuando yo decido. Esa es la diferencia entre la culpa y el respeto. Y yo ya no acepto migajas disfrazadas de reconciliación. Si ella quería hablar, iba a tener que aprender a escuchar. Martín me dijo que lo que habían hecho podía llevarse a juicio, que había base para una denuncia penal. Me miró a los ojos y me preguntó con toda seriedad, ¿quieres llevarlos a juicio? Me quedé en silencio. No porque dudara, sino porque nunca imaginé estar en esa posición. Tener que elegir entre justicia o familia, entre verdad o sangre, entre lo que me merezco o lo que el mundo espera que perdone. Y entonces me di cuenta, yo no quería venganza. Quería respeto. Quería que entendieran que no soy una anciana vulnerable, que sigo siendo la mujer que los crió, que los sostuvo, que los alimentó con el alma. Y si eso significa llevarlos ante un juez, que así sea. Pensé que después de todo lo vivido, después del colapso, del escándalo, del hospital, de la carpeta de pruebas puesta sobre la mesa, Diana se mantendría lejos. Que le ganaría la vergüenza o, por lo menos, el miedo. Pero no. A los pocos días tocó mi puerta. Sin avisar. Como si todo pudiera arreglarse con una visita inesperada y un abrazo falso. La vi a través de la ventana y por un segundo dudé si abrir. Pero abrí. No por ella. Por mí. Porque necesitaba verla a los ojos. Necesitaba comprobar que ya no le tenía miedo. Entró con paso lento, como si fuera una niña regañada. No traía maquillaje, ni peinado, ni ese perfume caro con el que antes llenaba las habitaciones. Venía real. O eso parecía. Se sentó en la orilla del sillón, sin tocar el respaldo, como si el cuerpo no le permitiera descansar. Yo no ofrecí café, ni agua, ni palabras. Me crucé de brazos. Y esperé. Que hablara. Que soltara su versión. Que se atreviera. Y habló. Con voz baja, rota, como si le costara tragar cada sílaba. Dijo que lo sentía. Que no sabía en qué momento había cruzado la línea. Que Julián la manipuló. Que la convenció de que yo ya no estaba bien, de que era mejor adelantar los trámites, ordenar las cosas por si yo llegaba a enfermarme. Que todo era por prevención, por estructura, por amor mal entendido. Yo no reaccioné. La dejé hablar. Quería escuchar cada excusa, cada palabra torcida, cada intento de disfrazar la ambición con preocupación. Porque eso era. Ambición. Me dolió más que intentara culpar a su padre. Porque sí, él era lo que era. Un cobarde, un hombre sin raíces ni afectos. Pero ella era mi hija. La había tenido entre mis brazos. La había visto dar sus primeros pasos. Había velado su fiebre, escuchado sus llantos, cubierto sus mentiras en la adolescencia para que no la corrieran del colegio. Yo la formé. ¿Y ahora quería decirme que todo lo que pasó era culpa de alguien más? ¿Que ella solo fue una pieza arrastrada? No. Eso no lo iba a aceptar. Dime la verdad, Diana, le dije. ¿De verdad pensaste que yo no me iba a dar cuenta? ¿De verdad creíste que iba a morirme sin sospechar de ti? Se quedó callada. Me miró con los ojos llenos de agua. Pero no lloró. No porque no pudiera, sino porque no le salía. Porque el llanto sincero requiere vergüenza. Y a ella ya no le quedaba ni eso. Me dolió reconocerlo. Pero ahí estaba, el rostro de mi hija,
sin adornos, sin pretextos, sin la inocencia que yo creía que aún vivía en alguna parte de su alma. Y fue entonces que soltó la frase que terminó de romper lo poco que quedaba entre nosotras. Era tu dinero, mamá. Iba a ser mío algún día igual. Ahí está. La frase. La daga. La verdad sin filtro. No era amor. No era cuidado. Era pura avaricia. Creía que tenía derecho a lo que construí, a lo que trabajé, a lo que sudé. Que, por ser hija, podía disponer de mi vida como si fuera una cuenta por cobrar. Esa frase me lo dijo todo. Que ya no había nada que salvar. Que la Diana que crié, o nunca existió, o la perdí en algún punto sin darme cuenta. No grité. No lloré. Solo me levanté y caminé hasta la ventana. Miré hacia la calle. Vi pasar una bicicleta. Un niño corriendo. Una señora con bolsas del mercado. La vida seguía. Aunque en ese momento, algo dentro de mí se estaba muriendo para siempre. Volví a mirarla. Sentada ahí, tan cerca y tan lejos. Tan mía y tan ajena. Y entendí que no importa cuánto amor des, si la otra persona no sabe qué hacer con él, se le pudre entre las manos. Te perdoné muchas cosas, Diana. Esta no. Se lo dije sin odio. Sin resentimiento. Con la voz clara. Porque no era un castigo. Era una verdad. Ella bajó la mirada. Y no dijo nada más. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Y antes de salir, se detuvo. Tal vez esperaba que la llamara. Que le dijera que todo estaría bien. Que la abrazara como cuando tenía fiebre. Pero no. No esta vez. Esta vez la dejé ir. Y fue lo más doloroso que he hecho en mi vida. Cuando cerré la puerta, no me sentí libre. Me sentí vacía. Pero esa clase de vacío que se necesita para empezar de nuevo. El vacío de haber soltado un lazo que solo me arrastraba hacia abajo. Porque hay vínculos que no se cortan con tijeras, se cortan con decisiones. Y la mía estaba tomada. Después de todo lo vivido, sentí que tenía que volver a un lugar donde me recordaran sin máscaras. Sin poder legal, sin chequeras, sin intenciones escondidas. Quería ver a alguien que me hablara con cariño sin esperar nada a cambio. Así que tomé un camión y regresé al barrio donde di clases durante 30 años. No sabía si alguien aún me recordaría, pero necesitaba caminar esas calles, tocar esas paredes, respirar ese aire. Era como volver a mi origen, al único espacio donde alguna vez sentí que sí hacía la diferencia. La escuela seguía ahí, pintada con los mismos colores deslavados, con las mismas bancas de cemento donde los niños se suben para ver pasar los coches. Entré por la reja con una sonrisa tímida. Un joven en la entrada me preguntó si buscaba a alguien. Le dije mi nombre. Luz María Alvarado. Lo repitió en voz baja, como si intentara escarbar en su memoria. Y entonces su rostro cambió. Me abrazó. No me saludó, me abrazó. Me dijo que su hermana hablaba de mí todo el tiempo. Que había sido su maestra favorita. Que yo la había salvado de dejar la escuela. Se corrió la voz en minutos. Exalumnos aparecieron como fantasmas alegres. Algunos ya adultos, otros con sus propios hijos. Me rodearon con risas, con recuerdos. Se acuerda cuando nos enseñó a leer con canciones. Todavía tiene aquel chal azul que usaba cuando hacía frío. Usted me enseñó a no tenerle miedo a las matemáticas. Yo solo sonreía, con los ojos húmedos, sintiendo que algo dentro de mí, algo muy profundo, se estaba reparando sin esfuerzo. Y ahí entendí algo que me golpeó suave, como un suspiro profundo. No me deben dinero. Me deben respeto, memoria, agradecimiento. Y eso, aunque no se cobra con abogados, también tiene valor. Porque una puede vivir sin lujos, pero no sin dignidad. Y mientras ellos, Diana y Julián, peleaban por casas, cuentas y documentos, esta gente me recordaba por lo que de verdad importa. Por cómo los hice sentir. Por el amor que dejé sembrado en otros. Uno de los exalumnos, ya con barba y un niño tomado de la mano, se me acercó y me dijo con voz firme: Señor Alvarado, usted me salvó la vida cuando nadie creía en mí. Tuve que sentarme. Me temblaban las piernas. Recordaba a ese niño, inquieto, peleonero, mal vestido, con los ojos siempre encendidos de rabia.
Yo le di la responsabilidad de cuidar la biblioteca. Le di llaves, libros, confianza. Y él floreció. Ahora era padre. Estaba casado. Trabajaba. Y me lo decía a mí. Como si yo aún siguiera siendo su maestra. Como si, para ellos, el tiempo no hubiera pasado. No pude evitar pensar en Diana. En lo mucho que le di. En lo poco que me devolvió. Y sin embargo, esa tarde en la escuela me hizo entender que el amor que damos no siempre vuelve por donde lo esperamos. A veces vuelve por otras manos, otras bocas, otros ojos. A veces se tarda. A veces regresa cuando ya no esperas nada. Pero regresa. Siempre regresa. Me fui de ahí con una bolsa llena de cartas, dibujos viejos, fotos arrugadas. Cada recuerdo era un ladrillo reconstruyendo mi pared interior. Esa que Diana había intentado derrumbar. Volví a casa en silencio, mirando por la ventana del camión, con el corazón más lleno que la cartera. Porque sí, me habían robado cosas materiales. Pero lo esencial, lo que yo soy, eso no pudieron quitármelo. Esa noche, al llegar, encontré a Emilia dormida en el sillón. Me había esperado con una película puesta. Tenía una manta encima y su libro de cuentos favorito en las manos. La cubrí bien. Le besé la frente. Y me senté a su lado, sin despertarla. Pensando que tal vez el mundo no se había terminado, solo había cambiado de forma. Y que yo, por fin había comenzado a volver a mí. No pasó ni una semana desde aquella visita sin lágrimas, cuando volvieron a tocar la puerta. Esta vez no era Diana. Era Emilia. Solita. Con su mochila colgada al hombro y una carta doblada en la mano. Me desconcertó verla así. No por su presencia, que siempre era bienvenida, sino por la forma en que me miraba, con ojos de quien viene a entregar un mensaje que no entiende del todo. Me abrazó fuerte, más fuerte que otras veces, como si el cuerpo le pidiera estar conmigo más que su razón. Y después me extendió el papel. Mi mamá me pidió que te lo diera. Lo tomé con calma. No quería asustarla. Le sonreí. Le preparé un chocolate caliente como tantas otras tardes, y me senté a su lado antes de abrir la carta. El sobre no tenía remitente. Solo decía para mamá. La abrí con el corazón ya preparado para lo peor. Y sí, ahí estaba Diana otra vez, con sus giros de guión, sus pedidos disfrazados de disculpas. Me hablaba de errores, de familia, de lo mucho que me extrañaba. Me decía que la casa no es lo mismo sin ti, que Emilia necesita a su abuela, y que nadie se beneficia de un juicio. Una carta escrita con tinta de manipulación. Lo que más me dolió no fue el contenido. Fue el método. Usar a Emilia como mensajera. Hacerla cargar con esas palabras. Convertirla en vehículo de su propia culpa. Porque cuando una hija no sabe cómo pedir perdón, al menos debería saber no usar a su hija como escudo. Me contuve. No hice comentarios frente a Emilia. Solo la abracé. Pero por dentro se me revolvió el estómago. Porque entendí que Diana no había cambiado. Solo había cambiado de estrategia. Esa noche, al acostarla, noté que estaba inquieta. Se movía mucho, preguntaba cosas que antes no preguntaba. Tú también te enojas con mamá. Vas a dejar de hablarle para siempre. Yo también hice algo mal. Cada una de esas preguntas era una grieta más en su inocencia. Y cada vez que respondía, tenía que morderme el alma para no decir lo que realmente pensaba. Le decía que ella no tenía la culpa de nada. Que los adultos a veces se equivocan. Que la amo. Que siempre va a tener un lugar conmigo. Pero también entendía que esas palabras ya no eran suficientes. Emilia estaba empezando a entender el mundo. Y lo que veía no le gustaba. Al día siguiente, me pidió hablar conmigo sola. En voz baja. En el patio. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Abuela, mamá no me deja hablar contigo si no digo lo que ella quiere. Me quedé helada. No por la sorpresa, sino por la confirmación. Diana estaba usándola. Le estaba dictando frases, manipulando sus palabras, tratando de meterme culpa con la voz de mi nieta. Eso no es solo injusto. Es cruel. Le tomé la cara entre las manos y le dije, mi amor, tú puedes hablar conmigo de lo que tú quieras. No tienes que decir nada que no sientas. Aquí no tienes que fingir nada.
Emilia lloró. Lloró como solo lloran los niños cuando entienden que algo que amaban ya no es seguro. Y yo también lloré. Pero después, cuando ella ya dormía, lloré por verla en medio de todo esto. Por no poder protegerla del todo. Porque, aunque yo haya roto con Diana, no podía romper con mi nieta. Porque ella es lo único limpio que queda de todo ese pasado. Lo único que aún tiene remedio. Y juro por lo más sagrado, que no voy a permitir que la dañen más. Pensé en responder la carta. En llamarla. En citarla para hablar. Pero no. Diana no merece esa facilidad. Si quiere hablar, que venga y hable de frente. Sin usar intermediarios. Sin usar a Emilia. Porque ya no le debo esa suavidad. Ya no le debo comprensión. Le debo límites. Y es lo que voy a poner. Por mí. Por Emilia. Y por todo lo que callé durante años. Desde entonces, no he vuelto a recibir cartas. Ni mensajes. Ni golpes bajos disfrazados de intentos de reconciliación. Diana entendió que esa puerta ya no se abre con llaves viejas. Que yo cambié la cerradura. Que ya no soy la misma. Que su último intento de manipularme falló. Y que ahora, si quiere acercarse, tendrá que empezar de cero. Y no como hija, sino como ser humano. Y aún así, no estoy cerrada al perdón. Pero no uno vacío. No uno con condiciones. No uno que ponga a Emilia en el centro como moneda de cambio. Quiero un perdón real. Limpio. Desnudo. Que duela. Que sane. Que transforme. Si algún día llega, yo sabré si lo merezco. Y si ella lo merece también. Una mañana me desperté con una certeza que no me había visitado en años. Ya no quiero callar. Así, sin drama, sin impulso. No era rabia. Era claridad. Como cuando una limpia un cuarto y de pronto se da cuenta de cuánto polvo había respirado sin notarlo. Yo ya no quería respirar más mentiras. Ni cargar con vergüenzas que no eran mías. Ya no me importaba quién se escandalizara, quién se ofendiera o quien dijera que eso se resuelve en familia. Mi historia no se merecía el silencio. Mi historia merecía voz. Nombre. Rostro. Me senté frente a la computadora y comencé a escribir. Al principio, me temblaban los dedos. No sabía cómo empezar. Pero apenas puse "Me llamo Luz María Alvarado y esta es mi historia", las palabras empezaron a salir solas. Escribí todo. Desde la infancia de Diana, el abandono de Julián, los sacrificios, los documentos, el intento de envenenamiento. Cada hecho, cada decisión, cada herida. Sin adornos, sin rencor. Solo verdad. Una verdad limpia, entera, que dolía, sí, pero dolía menos que seguirla escondiendo. No quería lástima, ni aplausos, ni justicia mediática. Solo quería que la gente supiera lo que pasa cuando una mujer decide amar sin condiciones y el amor que entrega se transforma en un arma contra ella. Quería que otras madres, otras abuelas, otras mujeres, se vieran reflejadas. Y también que supieran que nunca es tarde para decir basta. Imprimí copias. Envié el documento a familiares, amigos, vecinos. No como escándalo. Como cierre. Como carta final. Como quien deja de pedir permiso para contar su propia versión. La respuesta fue más fuerte de lo que imaginé. Empezaron a llegarme mensajes de personas que ni conocía. Cartas dejadas en mi buzón. Gente que me tocaba la puerta solo para decirme gracias por tener el valor que yo no tuve. Vecinas que antes solo me saludaban con un gesto ahora me abrazaban. Compañeras de la escuela donde trabajé que me mandaron fotos viejas, recordándome quién soy. Lo que logré. Lo que dejé sembrado en este mundo más allá del apellido que me traicionó. Y entonces entendí algo hermoso. Mi vida no se resume en una hija. Ni en un hombre. Ni en una casa que se construyó con mentiras. Mi vida es mía. Con sus ruinas, sí, pero también con sus cimientos. Y esos nadie me los puede quitar. Porque cuando una mujer sobrevive al abandono, al desprecio, a la manipulación, se vuelve invencible. No por orgullo, sino por pura necesidad de no desaparecer. Diana se enteró. Claro. La carta llegó hasta ella. Me escribió. Un mensaje largo, mezclado de súplica, reproche y vergüenza.
No la respondí. No por venganza, sino porque no tenía nada que agregar. Ya todo estaba dicho. Por primera vez, me sentí en paz al no contestar. Porque entendí que a veces el silencio, cuando nace de la claridad, es más fuerte que 1000 palabras. Y este silencio era mío. Emilia me abrazó al leer mi historia. No entendió todo, pero entendió lo suficiente. Me dijo: eres valiente, abuela. Ojalá mi mamá también lo sea algún día. Y yo solo asentí. Porque ya no quiero llenar a Emilia de juicios. Quiero llenarla de ejemplo, de presencia, de amor firme, de verdad. Si algún día decide perdonar a su madre, que lo haga desde un lugar sano. Pero que sepa que la verdad no se esconde. Se dice, aunque duela, aunque te quedes sola. Porque solo así se deja de ser víctima, y se empieza a ser libre. Recibí un llamado del abogado. Me dijo que el caso podía avanzar a juicio si yo quería. Que las pruebas eran sólidas. Que podía exigir lo que me quitaron. Me preguntó, ¿quieres seguir adelante? Y sabes, no lo supe en ese momento. Porque no todo se trata de ganar. A veces se trata de cerrar, de cicatrizar, de mirar hacia adelante sin llevar la herida abierta. Lo pensé mucho, una noche entera. Y al amanecer, supe la respuesta. No quiero que me devuelvan lo que me robaron. Quiero que aprendan que no se roba el alma de una madre y se sigue con la vida como si nada. Quiero que sepan que, aunque no los arrastra a tribunales, sí los he sacado de mi corazón. Y eso, para mí, es sentencia suficiente. ¿Y tú? ¿Es justo exponer públicamente a alguien de tu familia, cuando el dolor ya no cabe en silencio? Nunca imaginé terminar mis días entrando a un tribunal para ver la cara de mi propia hija del otro lado de una sala fría. Cuando eres madre, piensas en cumpleaños, en abrazos, en graduaciones. No en juicios. No en abogados. No en tener que explicarle a un juez que la sangre no garantiza el amor, ni mucho menos el respeto. Pero ahí estaba yo, peinada con esmero, con un vestido que me hacía sentir firme. No linda, firme. Acompañada de Martín, mi abogado, que me tomó la mano antes de entrar y me dijo: pase lo que pase, usted ya ganó. El juzgado era sobrio. Nada especial. Paredes blancas, bancos duros, un reloj que parecía avanzar más lento que el alma. Diana llegó con su abogado. No me saludó. No me miró. Venía con un traje gris que la hacía ver mayor, cansada, casi vacía. Por un segundo, sentí algo parecido a la pena. Pero se fue tan rápido como llegó. Porque recordé cada mentira, cada firma que falsificó, cada palabra que usó para doblarme. Y entendí que no estaba ahí para pelear. Estaba para dejar claro que yo no me borro. El juez nos llamó por apellido. Alvarado contra Alvarado. ¡Qué ironía! ¡Qué tristeza! Que dos personas con la misma sangre, la misma raíz, tengan que llegar a eso. El proceso era civil. No buscaba cárcel. Buscaba verdad. Buscaba límites. Buscaba que el mundo supiera que lo que me hicieron no fue un malentendido, ni un problema de comunicación. Fue un intento de desaparición emocional, económica y legal. Y eso, en mi mundo, tiene consecuencias. Martín habló con firmeza. Expuso los documentos. Mostró los poderes legales revocados, las transferencias hechas sin autorización, el historial médico alterado. No necesitó exagerar. Los hechos hablaban solos. Yo me quedé callada. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que el silencio, cuando es de fuerza, vale más que 1000 lamentos. Diana no rebatió mucho. Solo bajaba la cabeza. Su abogado intentó justificar lo injustificable, preocupación por el bienestar mental de la señora Luz María. Mentiras. Tan gastadas, tan evidentes, que hasta el juez frunció el ceño. Y entonces pasó. Lo inevitable. Lo que nadie esperaba. Diana se levantó. Interrumpió a su abogado. Levantó la voz y dijo: siempre fuiste tú la que destruyó esta familia. La sala se congeló. El juez la mandó a callar, pero ya era tarde. Yo la miré, sin parpadear. Quería ver hasta dónde era capaz de sostener su versión. Ella me miró por fin,
con esos ojos que antes me pedían cuentos por la noche y ahora me acusaban de cosas que ni siquiera ella entendía. Nunca fuiste suficiente. Nunca me diste lo que necesitaba, dijo. Y ahí, se quebró. Lloró. Pero no como una hija arrepentida. Lloró como quien pierde el control, como quien ya no tiene cómo esconderse. Yo no respondí. Porque no estaba ahí para eso. Porque por dentro ya había hecho mi duelo. Porque esa mujer frente a mí no era mi hija. Era el reflejo roto de alguien que eligió caminos oscuros y ahora no encontraba cómo salir. El juez cerró la sesión con una orden clara: restitución de bienes, prohibición de actuar en mi nombre y advertencia formal sobre futuras acciones legales. Diana salió primero. No me volteó a ver. Y yo no la detuve. Ya no. Afuera, Emilia me esperaba. No la llevé al juicio, claro. Pero vino con su papá, el esposo de Diana, que por fin tomó partido. Me abrazó con esa fuerza que solo los inocentes pueden dar. Me preguntó si ya había terminado todo. Le dije que no. Que las cosas importantes no se terminan, se transforman. Me miró raro, pero me sonrió. Y yo supe que, aunque el apellido se hubiera manchado, el amor aún tenía por donde florecer. Esa tarde, al llegar a casa, quemé una copia de los documentos. No porque negara lo que pasó, sino porque no quiero vivir archivando dolor. Guardé solo una hoja. La sentencia. Como símbolo. Como recordatorio. Como escudo. Porque esta historia fue escrita con mi sangre, pero también con mi valor. Y si alguien me vuelve a preguntar por qué lo hice, por qué llegué hasta ese punto, solo diré: porque una madre también tiene derecho a decir hasta aquí. Volví al cementerio después de muchos años. No por nostalgia. Por necesidad. Por cierre. Quería hablar con mi madre. No con flores ni oraciones, sino con la verdad. Quería sentarme frente a esa lápida austera y contarle todo lo que me había callado desde que se fue. Porque, aunque nunca fuimos cercanas, aunque su cariño fue duro y su ternura escasa, hay algo que siempre me sostuvo: sus ojos. Esos ojos rectos, oscuros, que no temblaban ni cuando todo a su alrededor se caía. Tal vez por eso vine. Para buscarme en ella. Para ver si, en su silencio, había alguna respuesta para mí. Me senté en el suelo, sin importar el polvo ni el frío de la piedra. Dejé las flores a un lado. No sabía qué decir al principio. Me quedé mirando su nombre, las fechas, ese guión entre los años que guarda toda una vida. Pensé en todo lo que me enseñó sin decirlo: a resistir, a no pedir, a ser útil. Pensé también en lo que no supe aprender de ella: a poner límites, a priorizarme, a perdonar sin desaparecerme. Porque mi madre era muchas cosas, pero nunca se desmoronaba. Y yo me desmoroné tantas veces antes de entender que estaba entera. Le hablé. Sí, como loca si quieres. Le conté de Diana, de Julián, del juicio. Le conté que la niña que crié con tanto amor me había querido borrar. Que me envenenó con sonrisas falsas. Que me devolvió años de entrega con papeles y mentiras. Le dije que había sobrevivido. Que había hablado. Que me defendí. Y que todo eso, aunque me doliera, también me había devuelto a mí. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que no le debía nada a nadie. Ni siquiera a ella. Y ahí, en medio del viento que movía las ramas secas, me acordé de su mirada la última vez que hablamos. Yo tenía casi 40 años. Diana era una adolescente y yo lloraba por la indiferencia de su padre. Le dije: ¿qué hice mal para que me abandonaran? Y ella solo me miró y dijo: no llores por quien se va. Llora por ti, si te quedas donde no te quieren. En ese momento me pareció dura, cruel incluso. Pero hoy entendí. Mi madre nunca supo decir te amo. Pero con esas palabras me estaba diciendo: sálvate. Me pregunté muchas veces si habría estado orgullosa de mí. De cómo enfrenté todo. De cómo, a pesar del miedo, me paré sola en un juzgado. De cómo no me convertí en piedra, como ella, pero tampoco me dejé romper del todo. Me habría aplaudido o regañado por contar mi historia. Me habría dicho que la ropa sucia se lava en casa o que una mujer tiene que hacerse respetar hasta el último aliento. Nunca lo sabré. Pero ahí, sentada frente a su tumba, sentí que por fin podía hablarle sin miedo. Como mujer. No como hija.
Saqué de mi bolso una carta que escribí la noche anterior. No para ella. Para mí. Para la niña que fui. Para la madre que me convertí. Para la mujer que resistió sin volverse invisible. La leí en voz baja. Y después la dejé bajo una piedra, junto a sus flores. No por ritual. Por símbolo. Porque hay cosas que una tiene que soltar, aunque nadie más las entienda. Porque el perdón también es eso, liberar lo que ya no sirve, incluso si es parte de tu sangre. Me quedé ahí un rato más. Pensando. Recordando. Sintiendo. Y entonces la sentí. No una voz, no una visión. Una certeza. Una paz extraña. Como si por fin ella me estuviera diciendo, ya no cargues más lo que no es tuyo. Y le creí. Porque después de tantos años de cargar culpas que no me pertenecían, por fin entendí que no tengo que demostrarle nada a nadie. Ni a mi madre. Ni a mi hija. Ni siquiera a mí misma. Cuando me levanté, tenía tierra en las manos y en la ropa. Pero también tenía los ojos secos. Porque ya no lloraba. Ya no dolía. O no del mismo modo. Me fui en silencio. Mirando al cielo como quien busca una señal y se da cuenta de que la señal era haber venido. Haber enfrentado el pasado. Haberlo perdonado, no para justificarlo, sino para dejarlo ir. Al llegar a casa, Emilia me esperaba en la entrada. Me abrazó sin preguntar nada. Y me bastó. Porque ella, sin saberlo, es el hilo limpio que me conecta con un futuro distinto. La miré a los ojos, y supe que los de mi madre también estaban ahí, pero más suaves. Más abiertos. Más míos. Volví una última vez a esa casa. La que ayudé a levantar comiéndome las sobras de arroz, vendiendo collares viejos, posponiendo dentistas y negándome placeres tan simples como un vestido nuevo o un corte de cabello. Volví no por nostalgia ni por revancha. Volví porque necesitaba recoger lo último que me pertenecía, mis pasos. Esa casa no me dolía por sus paredes. Me dolía por todo lo que callé dentro de ellas. Por lo que permití. Por lo que creí. Y ya no quería cargarla en la espalda. Diana no estaba. Emilia me había avisado que se había ido por unos días a pensar, lo cual me pareció más un escape que una reflexión. Mejor así. No quería verla. No por odio, sino porque ya no tenía nada que decirle. Entré con mis llaves viejas, que aún funcionaban. Supongo que no se atrevió a cambiarlas. Tal vez porque, en el fondo, sabía que yo volvería. Aunque fuera una sola vez. Y sí, volví. Pero no como madre. Como mujer. Como dueña de mi historia. El aire estaba distinto. Más frío. Más vacío. Como si la casa también hubiera comprendido que lo que la sostenía no eran sus muros, sino las intenciones con que se llenaba. Caminé despacio. Toqué los marcos. Pasé la mano por la mesa donde me sirvieron aquel pastel. Vi la repisa donde pusieron el celular a grabar. Abrí la alacena que yo misma ayudé a llenar. No tomé nada. No robé nada. Solo miré. Como quien saluda por última vez a un lugar que alguna vez creyó que era suyo. Subí las escaleras, no para espiar, sino para ver si quedaba algo mío. Y en el cuarto de visitas encontré una caja. Dentro, una manta tejida por mí, con mi olor aún prendido. Fotos que creía perdidas. Una libreta con recetas escritas a mano. Cosas pequeñas, pero llenas de mí. Las tomé en silencio. No por apego, sino porque ya no quería que nadie más las olvidara. Me senté en la cama y respiré hondo. Como si al exhalar pudiera soltar años enteros de esfuerzo no reconocido. Saqué una hoja. Escribí una carta. Breve. Clara. Sin drama. Le dije que no buscaba venganza. Que no necesitaba su amor si venía condicionado. Que le deseaba paz. Que no la odiaba, pero que ya no caminábamos en la misma dirección. Le dejé claro que lo que hice, lo hice por dignidad. Y que el silencio que vendría después no sería un castigo. Sería libertad. Mía. Y suya también, si algún día decidía hacer algo distinto con él. Puse la carta sobre la mesa del comedor. La misma donde nos sentamos aquel día envenenado de falsedad. La doblé en dos, sin sobres. No quería ocultarla. Si alguien más la leía, que la leyera. Ya no había secretos.
Ya no había vergüenza. Me miré en el reflejo de una copa. Me vi entera. Con arrugas, sí. Con cicatrices. Pero entera. Y en paz. Antes de irme, recorrí una última vez el pasillo. Toqué el marco de la puerta donde Diana escribió su nombre con crayón cuando tenía 7 años. Me dije, hasta aquí, Luz María. Ya no es tuyo. Ya no es hogar. Y entonces sentí algo que me sorprendió. No lloré. Ni una lágrima. Porque ya no me dolía. Porque esa casa, por fin, había dejado de ser parte de mí. Cerré la puerta sin mirar atrás. El sol me golpeó la cara cuando salí. Y lo agradecí. Porque era real. Era tibio. Era mío. Caminé sin prisa. Sin planes. Sin reloj. Y al llegar a casa, mi casa, Emilia estaba regando las plantas. Me vio. Corrió. Me abrazó como siempre. Y me dijo, sin saber nada: abuela, te ves diferente. Y sí, lo era. Porque ese día, al dejar atrás esa casa, entendí algo profundo. Hay lugares donde una ya no debe volver, porque ya no la lloran, ni la merecen. Nunca imaginé que la paz tendría la forma de una niña de voz suave y pasos livianos. Que después de tanto grito, de tanto juicio, de tanta noche sin consuelo, el silencio más hermoso llegaría de la mano de Emilia. Desde que empezamos a vivir juntas, la casa se volvió otra. No más tensiones. No más esperas que duelen. No más cartas escondidas. Solo rutinas sencillas, charlas a media tarde y risas que nacen sin permiso. Yo pensaba que estaba vieja para empezar de nuevo. Pero ella me demostró que uno nunca es demasiado mayor para ser feliz de verdad. Nuestra vida no es lujosa. No tenemos mucho. Pero tenemos todo. Emilia vuelve del colegio con cuentos, preguntas y ganas de ayudar. Yo la espero con comida caliente y la mirada atenta. Hemos creado algo que no teníamos antes. Confianza sin miedo. No tengo que cuidarme de lo que digo, ni ella teme que yo desaparezca si no actúa como esperan. Aquí, las dos respiramos como si por fin se nos hubiera quitado un peso de encima. Porque sí, nos dolió. Pero ese dolor ya no manda. A veces la miro y pienso, ¿cómo algo tan frágil puede sostenerme tanto? Porque Emilia, con su dulzura, no solo me acompaña, me reconstruye. Cuando se sienta a estudiar y me pide que la escuche leer, me devuelve a la maestra que fui. Cuando me acaricia el cabello sin decir nada, me devuelve a la madre que perdí siendo madre. Ella no sabe todo lo que pasó. No entiende todas las capas del dolor. Pero siente. Y eso basta. Porque su forma de estar es entera. Sin condiciones. Sin juicios. Sin dobleces. Le hemos puesto nombre a los días. Los lunes son de sopa, los miércoles de música, los viernes de película con palomitas. Los domingos a veces ni hablamos mucho, pero tejemos, pintamos o simplemente nos sentamos una al lado de la otra. Hemos llenado la casa con fotos, dibujos suyos, plantas que regamos con devoción. Esta vez, nadie nos graba a escondidas. Nadie nos sirve platos con trampa. Todo es claro. Todo es sincero. Un día me preguntó si yo volvería a confiar en su mamá. Le dije la verdad, no lo sé. Pero le aseguré algo que sí puedo prometer, que no voy a dejarla sola. Que mientras ella me necesite, aquí voy a estar. No para tapar huecos, ni para reemplazar nada. Para acompañarla. Para cuidarla. Para enseñarle que el amor no tiene que doler. Y que las personas pueden fallarte, sí, pero eso no significa que tú no merezcas lo mejor. Preparamos juntas un pastel. No uno de lujo, sino uno de los de antes, de vainilla con chispas de chocolate. Emilia decoró con crema batida y puso 2 velas, una por ella y otra por mí. Me miró, con esa seriedad que a veces le sale del alma, y me preguntó, ¿puedo quedarme contigo para siempre? La miré sin pestañear. Le acaricié la mejilla. Y le respondí con el corazón en la garganta. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Esta es tu casa. Tú eres mi casa. Lloro. Lloramos. Pero de alivio. De ternura. De haber encontrado algo que ni buscábamos, pero que llegó igual. No sé cuánto durará esta calma. No sé qué caminos tomará la vida después. Pero sé que hoy, aquí, con ella,
todo tiene sentido. Porque después de perderlo todo, gané lo más importante, la certeza de que aún soy capaz de amar sin miedo. Y ahora, cuando abro las ventanas por las mañanas y entra el sol, no pienso en lo que me quitaron. Pienso en lo que construyo con Emilia. En lo que tejemos con nuestras risas y silencios compartidos. Porque a veces, la justicia no se firma en papel. Se firma en la forma en que una nieta dice gracias, abuela, sin que yo le haya dado más que mi tiempo, mi voz y mi presencia. Emilia me dice que le gustaría quedarse conmigo siempre. Yo no sé si el siempre existe, pero si se parece a esto, entonces que dure lo que tenga que durar. Mientras haya chocolate caliente, historias antes de dormir y abrazos sinceros, sé que estaremos bien. Este año, cuando Emilia me preguntó qué quería para mi cumpleaños, no supe qué decirle. Me quedé en silencio, mirando el patio con sus plantas nuevas, sus macetas torcidas y sus flores que se abren sin permiso. Después de todo lo que pasamos, pensé que lo único que realmente deseaba era eso, un día sin peso, sin miedo, sin recuerdos que me dolieran al respirar. Le dije, solo quiero que estés conmigo. Y me abrazó con esa forma suya de decirlo todo sin palabras. Fue entonces cuando supe que sí, este cumpleaños sería distinto. Desperté con olor a pan tostado y café. Emilia ya estaba en la cocina, con el delantal hasta los tobillos y harina en la nariz. Me cantó las mañanitas desafinada, con una flor de papel en la mano y una tarjeta hecha con crayolas. En lugar de lágrimas, me reí con ganas. Como hace años no lo hacía. Porque ese día no dolía. No se sentía vacío. No tenía la sombra de lo que faltaba. Tenía la luz de lo que habíamos construido. Entre ella y yo. Con paciencia. Con ternura. Con verdad. Decoramos la sala con serpentinas baratas y globos inflados a pulmón. Emilia insistió en colgar un letrero que decía «Feliz vida, abuela», porque me dijo que cumplir años no es solo sumar tiempo, es volver a empezar. Y tenía razón. Esta vez no hubo invitados falsos, ni brindis forzados. Solo nosotras. Y una vecina que trajo flores del jardín y un abrazo que olía a sopa de domingo. Emilia horneó un pastel pequeño. Nada espectacular, pero hecho con sus manos. Me pidió que le ayudara a poner 2 velas. 2. Una por el pasado que sobrevivimos. Y otra por el futuro que empezábamos. Lo colocó en el centro de la mesa. Esta vez, no tembló. No hubo tensión. No hubo celular grabando. Solo silencio. Y paz. Y gratitud. Y una verdad que ya no necesitaba ser explicada. Cuando encendió las velas, me dijo, «Pide un deseo, abuela. Pero no lo digas. Guárdalo donde nadie pueda tocarlo». Y cerré los ojos. No pedí volver atrás. No pedí que me devolvieran lo perdido. Solo pedí que esa niña, esa mujer en miniatura que me salvó sin saberlo, nunca olvidara quién es. Y que nunca deje que nadie le diga lo contrario. Soplé las velas. El fuego se extinguió con un suspiro que venía desde lo más hondo de mi pecho. Y entonces lo dije. En voz alta. Mirando al cielo. Con una sonrisa nueva. Gracias. Por ese plato cambiado. Me devolvió la vida. Emilia me miró sin entender del todo. Pero me abrazó fuerte. Y yo sentí que no hacía falta que entendiera. Porque lo importante no siempre se explica. A veces basta con sentirlo. Y yo lo sentía todo. En mis huesos. En mi piel. En esa calma que no conocía desde hace décadas. Pasamos la tarde viendo películas viejas. Jugamos lotería. Me pintó las uñas. Se quedó dormida con la cabeza en mi regazo. Y yo, en lugar de llorar por los años que se fueron, agradecí los que aún me quedan. Porque sí, he sido muchas mujeres. Hija, madre, esposa, maestra. Pero hoy, por fin, soy mía. Y si alguien lee esta historia algún día, quiero que sepa esto: no todas las familias salvan. Algunas enseñan a salvarse sola. Y eso, aunque duela, también es amor. A veces la vida nos sorprende con momentos duros, como el de hoy, donde hasta un pastel de cumpleaños puede esconder intenciones amargas. Pero cada historia tiene más capas de lo que parece. Si esto te tocó, espera ver lo que pasó cuando una madre fue llamada a una carga por su propia hija, en un hospital. Fue ahí, frente a todos,
que tomó una decisión que nadie se esperaba. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a conocer esa historia tan poderosa. No pierdas la oportunidad de seguir reflexionando y sintiendo con nosotros. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.